Saludamos al licenciado Arturo Torres. Él es periodista de investigación, editor del portal Código Vidrios, autor de importantes libros relacionados con la inseguridad en el país. Arturo, muy buenos días. Vamos a hablar, y teníamos planificado hacerlo, sobre la situación que se está dando en Ecuador, en donde la captura de líderes de mafias está generando efectos indeseables y son las razones por las que continúa creciendo la violencia en Ecuador. Pero es ineludible empezar en este diálogo tratando sobre la insólita decisión del presidente ecuatoriano de elevar aranceles a Colombia, que ha sido ampliamente cubierto ya para nuestros oyentes en nuestro previo segmento. Quisiera preguntarle, ¿cómo ve usted este tema que viene al caso? Pues la principal argumentación del presidente Noboa fue en el sentido de que Colombia no hacía lo suficiente en materia de seguridad. Gracias, Gustavo. Buenos días, Rosana. Gracias por la invitación. Esta última decisión del presidente ciertamente desconcierta porque ocurre en medio de un momento crítico en cómo se están enfrentando a estas dinámicas que, como hemos mencionado varias veces, no son dinámicas locales, son dinámicas regionales. Y en el caso de Ecuador, nosotros vivimos un efecto espejo con Colombia desde hace más de dos o tres décadas, que está vinculado al problema de la economía de la coca, que sobre todo en el sector fronterizo siempre ha estado atado al trabajo de los campesinos alrededor de la siembra de la hoja de coca, y ese ha sido el corazón de la economía de ese sector, de la frontera también con Brasil, ¿no es cierto? Entonces, mi primera reflexión creo que tiene que ver con el desconocimiento que hay sobre cómo funcionan las lógicas de relacionamiento entre los dos países en la frontera, tanto a nivel de la población como a nivel de sus fuerzas del orden, y entender que el esquema que maneja Colombia, por ejemplo, no puede ser medido de la misma forma en que se mide los resultados en el Ecuador, porque ellos tienen otra manera de operar y de enfrentar el problema. Ellos no tienen puestos fijos en la frontera, más bien Fuerzas Armadas y Policía, que es una entidad que trabaja de manera conjunta. Son más de 400.000 miembros los que integran esta fuerza que enfrenta desde hace más de 3 o 4 décadas, 5 décadas, pues, del conflicto interno armado. Ellos atacan objetivos y salen de los lugares, sobre todo en la frontera, porque son sitios que realmente tienen una complejidad, porque los campesinos que siembran hoja de coca eh, están ubicados en zonas que son, además, que tienen anillos de seguridad que brindan, ¿no es cierto?, que fueron armando las FARC primero y luego las disidencias. Y ellos entonces es población civil que además está rodeada por estas organizaciones criminales que inicialmente pedían impuestos por mover la cocaína, o mejor dicho, la pasta para luego ser procesada, y luego ya entraron de lleno a ellos mismos tener los laboratorios, que es el caso de las de disidencias como los comandos de la frontera. Entonces, Fuerzas Armadas y Policía Colombiana lo que hacen es hacer intervenciones puntuales, entran, golpean y salen. No tienen por estas complejidades, ellos no tienen puestos fijos. Del lado ecuatoriano sí tenemos puestos fijos, es otro mecanismo de enfrentar el problema, hay más control territorial, pero también hay problemas por el tema de corrupción, porque la frontera es porosa, en fin, porque además las fronteras son los sitios más críticos para controlar, igual en el Perú, por el contrabando, por la serie de fenómenos criminales que ocurren ahí. Entonces, Gustavo, a mí me parece que inicialmente, como decía, yo entiendo esto como una decisión
que se toma sin conocer muchas dinámicas y sobre todo sin negociarla, ¿no es cierto? Es muy al estilo Trump. Golpea primero y después pregunta para mover el tablero y luego tratar de conseguir beneficios puntuales, pero este no es el caso, pues, o sea, Colombia es un país que tiene, creo yo, más institucionalidad que la del Ecuador. Las fuerzas, los mejores combatientes en Latinoamérica del tema contra las organizaciones criminales están en Colombia, porque ellos pasan permanentemente en conflicto desde hace décadas. Además, hay operaciones conjuntas que se realizan en el tema de inteligencia, operaciones para capturar droga, hay una comunicación constante, podría mejorar evidentemente. Entonces, es incomprensible la decisión, Aquí Gustavo. Yo justamente, Arturo, trato de aceptar. Arturo, muy buenos días. Aquí justamente hay una serie de inquietudes que han surgido de qué le ha llevado al presidente Noboa a tomar una decisión de esta naturaleza. ¿Responde realmente a una preocupación de que el gobierno colombiano o el presidente Gustavo Petro no está dando una respuesta oportuna, eficiente al control de la inseguridad en la frontera? O quizá podríamos empezar a pensar, o podría llevarnos todo esto a pensar en respuestas más bien de orden político. No podemos dejar de pensar las recientes declaraciones del presidente Petro respecto de el ex vicepresidente de la República de Ecuador, Jorge Glass Espinel, solicitando una vez más una liberación al calificarlo como un preso político. Pasa, como tú mismo ya nos has explicado, sobre un desconocimiento real de cómo mismo operan las fronteras y cómo mismo operan los grupos de delincuencia organizada, pero la pregunta que nos queda es ¿a qué mismo responde? ¿Qué le ha llevado al presidente a tomar esta decisión de enfrentarnos con un país con quien hay muchísimas relaciones de distinto tipo como es Colombia? Sí, o sea, creo que es una hipótesis, ¿no? Entender que lo que ha pesado es un tema de orden ideológico político, y ya vemos que cuando las derivas y las decisiones que van tomando los presidentes con este ingrediente político afectan y no están tomando en cuenta que los presidentes no se deben a un tema político ideológico como una prioridad. Ellos se deben al Estado ecuatoriano. Es decir, en el caso del presidente Noboa, él debería tomar las medidas pensando en el país y en las consecuencias que eso ocasiona para el país, más allá de que él tenga o no diferencias ideológicas respecto a lo que piensa el presidente Petro, que él puede también, tiene libertad en ese sentido de intervenir ahí. Creo que el que más ha podido interpretar eso es Lula y también Boric, que son de una tendencia de izquierda, pero ellos han sido muy pragmáticos, mantienen una relación con Estados Unidos, pero ponen líneas rojas, ¿no es cierto? Y el presidente Trump ha respetado eso y por eso pudieron entrar, por ejemplo, en el caso de Lula, con negociaciones que sirven a las dos naciones. Entonces, cuando un presidente confunde su papel en el tema ideológico con sus afinidades o desafectos, ¿no es cierto? Y no prioriza las necesidades del Estado, creo que tenemos, o sea, necesita el presidente, creo, madurar su mirada, ¿no es cierto? O sea, sobreponerse a estos temas que ya vemos que él tiene un encontrón directo con el correísmo, con el expresidente Correa, con gente del correísmo. Creo que ha politizado demasiado este espacio y no ha dado paso a las prioridades por sobre estas diferencias políticas. Esa precisamente es la labor de un mandatario, ¿no es cierto? De un estadista, que va más allá de estas diferencias para ver lo que le conviene más al país y no a sus diferencias o a sus criterios ideológico-políticos.
Por eso es que desconcierta tanto esta medida y puede Sugeriría, cuestionar daños a los Arturo, dos países. que estas declaraciones y decisión de los aranceles de Novoa, antes que tratar realmente de catalizar la simbiosis en materia de seguridad entre Ecuador y Colombia, obedecería más bien a dejar en claro, poner en la superficie esa empatía que el gobierno ecuatoriano mantiene con los Estados Unidos en ese escenario bastante visible de Davos. Exactamente, y ahí yéndonos al plano geopolítico, Gustavo. Ecuador aparece como un aliado incondicional de Estados Unidos, y vemos que la línea de otros países latinoamericanos es también crítica, de respeto, ¿no es cierto? Y de entender que hay un tema que se llama soberanía, que hay derecho internacional, que tiene que guardarse. Entonces, este papel de nosotros seguir la línea que sigue Estados Unidos, creo que es errónea, porque nosotros tenemos que encontrar nuestra propia estrategia, definir nuestro papel en el concierto internacional. Somos un país pequeño, pero que tenemos una historia y que tenemos unas necesidades urgentes que resolver, y por lo tanto, el estarnos abriendo frentes por tomar una sola deriva, en este caso, apoyando la tesis de Estados Unidos, el costo no va a ser para Estados Unidos, el costo va a ser para nosotros, que estamos en unas condiciones realmente mucho más débiles para poder negociar. Y qué es lo medular en este tema, Gustavo, es que son vecinos. Colombia es nuestro vecino, Perú es nuestro vecino. O sea, esos son nuestros aliados naturales de manera inmediata para enfrentar esta amenaza del crimen transnacional. Y ahí lo que se necesita es acercamiento, se necesita más cooperación. Si tenemos disensos, los solucionamos no públicamente, desde mi punto de vista. Lo solucionamos de una manera mucho más estratégica, digamos, para eso hay foros, hay espacios, pero cuando se dirimen estas diferencias de manera pública y se toman decisiones que van a afectar al comercio bilateral, nosotros tenemos desde hace décadas comercio con Colombia. O sea, ¿cuánta gente vive? Cientos de miles de personas en el Ecuador y en Colombia viven del comercio entre los dos países. Entonces, este coletazo le llega económicamente al Ecuador Bien. mucho más porque es un Arturo, país más pequeño. vayamos entrando en materia sobre la violencia en Ecuador y esos muy importantes artículos que ha publicado Código Vidrio. Ecuador cerró el 2025 con 9.300 muertes violentas y uno de los índices de muertes violentas por 100.000 habitantes más altos del mundo. Código Vidrio sugiere que en Ecuador se está dándose ese fenómeno de la hidra de 7 cabezas de la mitología griega, es decir, se corta una cabeza y nacen otras por allí. ¿Cómo se ha sustentado esa hipótesis de Código Vidrio en el sentido de que la caída de líderes criminales está indirectamente disparando más la violencia? Los primeros sucesos de Ecuador, aunque aún no es posible sustentarlos en índices, hay que recoger más estadística, pero sugieren que en el 2026 la situación no está cambiando mucho. Sí, el fenómeno de la fragmentación de las bandas que hemos vivido, Gustavo, desde el 2020, nos muestra nuevamente que, a ver, quien no conoce la historia está condenado a repetirla. Y vemos que el gobierno en ciertas áreas toma decisiones que no tienen información, que no conocen, que no hay una memoria histórica y tampoco conocen procesos que han vivido otros países, como Colombia, como México y como Brasil, por citar ejemplos cercanos. Este análisis que nosotros publicamos está escrito, es un ensayo por Douglas Farah y también por Pablo Ceballos, dos de los mejores especialistas y estudiosos del fenómeno criminal desde hace varias décadas. Ellos, uno de los ejemplos que citan, por ejemplo, también es
el de Brasil, vimos lo que pasó en diciembre en Brasil, donde las favelas están tomadas por los carteles y por las bandas, hubo más de 100 muertos, y eso lo que ha provocado es además mucha más atomización de las bandas, ¿no es cierto? Porque evidentemente no es un tema de cabecillas, porque aquí los cabecillas de las organizaciones saben que tienen una vida corta, ¿no es cierto? Porque son los más expuestos y son jóvenes, o sea, realmente no pasan de los 30 años un miembro de una banda por la violencia. Entonces, cuando se corta una cabeza en una organización criminal que lo que busca es enriquecerse, que lo que busca es ir copando muchos más espacios, hay 5 o 10 personas más dispuestas a ocupar ese lugar, y claro, lo que va a haber, cada uno de estas cabezas que están detrás del jefe de la banda, tienen además sus grupos, porque me quiero referir, por ejemplo, para aterrizar un poco el tema, al caso del marino, Gustavo, que ocurrió en la isla Mocolí, de los lagartos. Acá se habla de que él es el cabecilla o el líder de los lagartos. Él no es el líder de los lagartos. Él era el cabecilla del grupo que se encargaba de contaminar los contenedores. Partamos de ahí para ver la falta de información que existe precisa para saber dimensionar las bandas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con esa banda? Caído el cabecilla, el marino, hay otros 3 o 4 más que están esperando, que trabajaban con él directamente en su grupo, que van a querer ocupar su lugar. Y si no están de acuerdo los que van a disputarse también el liderazgo, no de los que son los líderes de los lagartos, que en este caso yo conozco que son 2, lo que van a hacer es asignarle a uno de ellos ese papel, y otros van a sentirse afectados y van a abrir su propio grupo porque ya conocen cómo contaminar los contenedores, porque ya saben la mecánica. Entonces, así se produce la fragmentación y eso genera más violencia, y eso además viene un efecto en cadena porque hay involucrados personal que tiene que ver con los puertos, policías, gente en la justicia. Entonces, hay un efecto que es multiplicador en función de mucha más violencia e inseguridad. Arturo, en todo este contexto nos preguntamos de alguna manera si es que inteligencia tanto de la Policía Nacional como de las Fuerzas Armadas y el Estado en sí mismo no logran efectivamente llegar a las raíces de estos problemas. Como decimos, hay una gran cantidad de desconocimientos, o podemos creer que efectivamente el Estado sí conoce y que es muy difícil creer que no sepan quién es tal o cual cabecilla o líder, a dónde pertenece, cómo está operando, sino que los mecanismos y las herramientas que tienen para actuar quizás son ahí es donde están los límites, digamos así, porque a menudo sabemos que tal o cual persona hace y está dentro de esas actividades, y decimos es un secreto a voces. Entonces nos cuesta creer que el Estado, la policía, el ejército no conozca, pero no se actúa de manera oportuna o no se interviene de manera oportuna. Esto yo entiendo que es un tema muy complejo, pero es quizás importante tener algunas lecturas para poder entender esta situación. Así es, Rosana. Ese es el punto, es un punto medular, porque nos muestra el corazón del problema, que desde mi punto de vista tiene que ver con la corrupción sistémica que existe en el Estado. Y esa corrupción sistémica ha sido aprovechada por el crimen organizado para precisamente permear y lograr que sus operadores en el Estado o bloqueen decisiones que se están queriendo tomar. El caso del comandante Willy es un caso evidente de eso, ¿no es cierto? Que Gustavo mencionaba al inicio. Ahí hubo un boicot, ¿no es cierto? Ahí hubo operadores que lo que hicieron es bloquear los tiempos, intervinieron a nivel de la justicia o del Ministerio del Interior. Ese es un tema que no se ha esclarecido tampoco a ese nivel, pero el tema de saber exactamente dónde están los nodos de corrupción que impiden que decisiones
sean efectivas en el campo de la seguridad para prevenir, para atacar, para enfrentar este problema sistémico, sí es una hipótesis. O sea, a ver, entonces eso nos lleva a pensar lo que muy bien tú mencionas. ¿Esto es negligencia, desconocimiento o es premeditado? Lo que usted sugiere Yo es que creo en que es el una gran pregunta. caso del comandante Willis, fallida extradición desde España, allí intervino una mano negra, no fue precisamente una negligencia técnica. Sí, sí, o sea, el mismo gobierno se despertó a la pesadilla de que el proceso que ellos pensaban que ya estaba listo, porque es que Gustavo, tampoco hay nadie no hay ninguna autoridad que coordine y que siga casos de manera integral. Es decir, en Brasil existe en algunos estados una autoridad que coordina y supervisa el papel que tienen las diferentes instituciones, es decir, justicia, fiscalía, Ministerio del Interior, Cancillería, cuando hay casos de gran relevancia. Hay una persona encargada de hacer el seguimiento, de ver los avances para que precisamente estos personajes que son de gran importancia no vayan a salir, no vayan a huir, no vayan a quedar sus casos en impunidad. Acá no existe una autoridad ni un organismo que integre y que pueda vigilar cómo están interactuando y si están o no están cumpliendo los tiempos y los plazos, que este es el mejor ejemplo, Gustavo, el que acaba de mencionar, del fracaso del Estado, ya sea por negligencia, aunque ya sabemos, le capturamos a Fito a inicios el año pasado, ¿no es cierto? Entonces, ya hubo un trabajo, sobre eso tiene que generarse doctrina y aprendizaje. ¿Cuáles son los errores? ¿Cuáles son los aciertos? Eso no existe, Gustavo, aquí. No se hace un diagnóstico, no se levanta memoria, no se levanta información para hacer casos y sobre esos casos poder actuar de una manera más eficaz. Falta trabajo de inteligencia, en otras palabras. Sí, exactamente, actuar con inteligencia, no solamente para tener la suficiente información, sino saber dónde se tiene que atacar, qué puntos y en qué momento se tiene que actuar. Eso no vemos que se aplique de manera sistematizada, pese a que ya el gobierno lleva 2 años en el poder. Entonces, yo no veo una curva de aprendizaje como para buscar otras soluciones, porque ya vemos que las soluciones que están dando son las mismas, aunque en los exámenes se sacan 0 sobre 20. Es decir, más de 9,000 muertes significa 0 sobre 20 en un examen frente a la sociedad en un tema que es clave de la seguridad. Entonces no hay un aprendizaje, el alumno se queda de año, en este caso el gobierno ha perdido el año, pero las consecuencias aquí son tremendas para la población. Ahora, ya vemos Arturo, que en cuanto a las mafias, ¿por cuál de las dos visiones, dos hipótesis también podría llamarse, se queda usted? En los últimos días hemos escuchado expertos señalar que las mafias en Ecuador operan como estructuras piramidales muy sofisticadas. Las comparan incluso con corporaciones internacionales por su organización. Pero los artículos de Código Vidrio sugieren que se está dando otra dinámica cuando se captura a los líderes con bandas que mutan con agilidad y se multiplican en células más pequeñas y más violentas. Sí, eso también creo que es importante, Gustavo. El crimen organizado, las bandas, un tema que es fundamental es que es un virus. Es un virus, es una organización viva, que está mutando y cambiando y adaptándose. Si el organismo trata de protegerse, el virus genera también, o sea, está tratando, hay una disputa, pero el virus en este caso encuentra un organismo débil en el cual las defensas están bajas y por lo tanto el virus se sigue extendiendo. Las organizaciones, cuando tenemos una lectura, un diagnóstico, yendo al término que estamos utilizando en este momento sobre si son piramidales o son horizontales, este diagnóstico es un diagnóstico desfasado para este momento, Gustavo. Ese diagnóstico de organizaciones piramidales es un diagnóstico de antes de la pandemia. Después de la pandemia todo esto cambió.
estos organismos y organizaciones criminales, hay una característica, que mutan y se adaptan permanentemente a las condiciones que les les van presentando los estados, y entonces el Estado también debe estar preparado para mutar y cambiar inmediatamente. Los paradigmas, la doctrina que tenemos no nos sirve, porque estamos aplicando métodos que ya están desfasados y desbordados, y por lo tanto también la interpretación desde mi punto de vista y desde otros especialistas que analizan este problema es que las organizaciones ya no son piramidales, se mueven y cambian, son horizontales, pueden haber, si es que le cogieron al cabecilla, hay otros que se organizan y surgen cabecillas que se encargan para diferentes actividades, y como los centros carcelarios siguen siendo los centros de mando de las bandas, entonces funciona básicamente el direccionamiento desde las cárceles para coordinar grandes operaciones, o son organizaciones que son muy móviles en los mandos medios, que pueden asumir mucho más protagonismo. En el momento actual se ha hablado mucho en las últimas semanas sobre la infiltración de las mafias en el poder. El caso Godoy se nos viene a la mente. ¿Qué pasa en el tema de la cooptación de la justicia? ¿Se han encontrado nexos directos entre los capitales de estas mafias y el financiamiento de figuras políticas o de control judicial? Exactamente, ese creo que es uno de los principales problemas que tenemos cuando hablamos de que no se comprende el problema. Se cree que solamente es un tema que tiene que ser enfrentado por la policía frente a la delincuencia, y no, pues, o sea, un tema medular es lo que pasa en la justicia, porque en la justicia es donde, en el sistema de rehabilitación, donde el que delinque, el delincuente, encuentra un juicio, encuentra una pena, va a prisión, es rehabilitado para salir a la calle y poder reinsertarse. Eso no ocurre en Ecuador. Entonces, mientras nosotros sigamos repitiéndonos con creer que mientras más gente y más personas vinculadas a las organizaciones criminales sean detenidas, y volvimos de nuevo al modelo de bodegas, las cárceles convertidas en bodegas de seres humanos, esto lastimosamente el panorama es muy, muy desolador. Gustavo, creo que se va a seguir agravando si es que no hay una comprensión de que tiene que reforzarse la justicia, tiene que reforzarse rehabilitación, tienen que integrarse los sistemas para realmente encontrar un proceso concatenado, organizado, que tenga una meta, que es sacarnos de este tema de la inseguridad, que no tiene que ver con, veía las tomas recientemente de la policía, de más militares en las calles. Cuando hay un problema, cuando hay matanzas, lo primero que hacen es empezar a salir a las calles. No, o sea, este es un tema de estructuras económicas que son invisibles, de organismos de control que funcionan articuladamente y les empoderan a estos grupos criminales, y creo que no hay esa mirada transversal ni convergente para enfrentar el problema, Gustavo. Ahora, Arturo, como tú mismo mencionas, hay que tener una mirada integral que permita un real combate a la delincuencia organizada. Cuando tú hablas de reforzar la justicia, no pasa necesariamente o únicamente, como hemos visto ahora, en la generación de nuevas normas o el endurecimiento de penas. Ahora se está discutiendo y debatiendo esta posibilidad de que las penas sean mayores para quienes coopten menores de edad para estos grupos organizados. Sin embargo, leyes como esta y otras tantas en la práctica tienen muy poca respuesta realmente a lo que los ciudadanos y las ciudadanas esperamos. O sea, no es que porque la ley se endurece se va a dejar de cooptar a menores de edad, sino hay otras intervenciones de carácter social, de enfrentar precisamente lo que lleva a que la impunidad campee en este país, y sobre todo la inversión en los niños, niñas y adolescentes para evitar precisamente que sean cooptados. Ese es un punto fundamental. O sea, ¿qué están haciendo para ¿quiénes están integrando más las bandas? ¿Adolescentes
y jóvenes, Ujú. incluso niños. ¿Qué se está haciendo para evitar que esos niños que son vulnerables entren a las bandas? Los niños son de hogares desestructurados, donde no hay padres y madres, donde murieron los padres porque han sido parte de las bandas. Entonces, este tema de la participación de niños y adolescentes es fundamental. Y no solamente en el campo de las bandas, sino de las clases más altas, Rosana y Gustavo. Este es un punto muy interesante, o sea, focal. Mocolí, ¿dónde Ujú. están las bandas? Están en San Borondón, están en los barrios más ricos, los cabecillas, ¿no es cierto? Y este modelo de llegar al dinero fácil es un modelo que se ha regado culturalmente, ¿no es cierto? Aspiracional. Los niños de clases altas, sus padres compensan sus ausencias con dinero, les dan el carro del año, ¿no es cierto?, a los adolescentes. ¿Cuáles son los estímulos que reciben? Entonces, esto ha sido analizado por educadores, no lo digo yo, estuve en un seminario en Guayaquil, escuchando esto que estoy comentando. Los más vulnerables en este problema, sí, son los niños de las bandas, obviamente, de los sectores marginales, de los barrios, pero mucho más vulnerables era el diagnóstico que hacían ellos, son los hijos de las clases pudientes y de las clases ricas en Guayaquil o en Manta, porque ellos solamente han sido reparados por la ausencia de sus padres, llenándoles de cosas materiales. Entonces, ¿qué ambicionan ellos? ¿Cuál es su modelo de éxito? Obtener más bienes y recursos materiales. Eso Arturo, también hay que el abordar. tiempo se nos agota. Quisiera dejarle con una pregunta final, también una visión desde la complejidad del periodismo, particularmente el periodismo de investigación que ustedes lo hacen y lo hacen también. ¿Cuál es el mayor desafío ético al cubrir esta guerra en Ecuador desde un país en donde las líneas, las fronteras entre los buenos y los malos están tan desdibujadas en el aparato estatal? Y paralelamente en la Asamblea, por ejemplo, se presenta un proyecto que reactiva el fantasma de la autocensura en este país donde la justicia atraviesa una crisis de integridad, como hemos visto en los casos de cooptación de la justicia por las mafias. Sí, Gustavo, el tema de la ética y la moral no se enseña. El tema de la ética y de la moral se muestra, se da un ejemplo de, así aprende la gente, ¿no? O sea, y por eso es que la clase política ya no representa a nadie, porque lo que dicen contraría lo que hacen. Entonces, en el caso de la moral, es un caso de, o sea, los niños, los adolescentes aprenden del entorno familiar y lo que ven en sus colegios y en sus escuelas. Eso debe ser replanteado porque no es un tema de enseñarles a los niños lo que está bien y lo que está mal. Si es que yo estoy haciendo en la práctica algo que va en la línea contraria a lo que yo le estoy enseñando a mi hijo, pues mi hijo va a entender que lo correcto es lo que yo estoy haciendo, no lo que le estoy diciendo. Entonces, eso creo que también es fundamental entender que no se están cruzando todas estas variables. Evidentemente hay que tomar medidas urgentes de mediano y de largo plazo, pero lastimosamente no vemos que se haya socializado un plan en ese sentido, que se busque aglutinar a toda la sociedad, el papel que todos debemos jugar como para salir de este problema. Si es que eso no existe, lastimosamente vamos a seguir en este bucle, ¿no es cierto?, que nos está envolviendo y penosamente no veo una luz al final del túnel si es que no se empieza a repensar la forma en la que se está aplicando la política para enfrentar el problema de la delincuencia, que tiene en este caso algo que subyace, que es la economía, porque hay mucha más demanda de cocaína en Europa, mucha más demanda de oro en Europa y en Estados Unidos, y eso genera a su vez una producción de un bien que están demandando. Entonces, ese también es otro factor que hay que tomar en cuenta. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Arturo. Muchas gracias, Gustavo, y saludos también a Roxana. El licenciado Arturo Torres es periodista de investigación, editor del portal Código Vidrio. Son las 8 horas